Hoy, el tema de hoy es interesante. Entonces, bueno, vamos a entrar de una vez en materia. Yo les pido por favor que si tienen algo que aportar, mm, lo hagamos. Si tienen algo que decir, que preguntar igual. Vamos a hablar dice, de formas no escriturales de gobierno en la iglesia. Hablando administrativamente, este tema es muy importante. Es muy importante para cada pastor en lo que nosotros hacemos al administrar la iglesia. Entonces, vale la pena tener en cuenta eso. Amén. Entonces, dice ahí, formas no escriturales de gobierno en la iglesia. Dice, la mayor razón de formas no escriturales de gobierno. Dice, la iglesia siempre ha sido afectada en alguna medida por la situación contemporánea del mundo. Dice, hay tendencia a introducir en la iglesia la forma de gobierno practicada por la nación en que la iglesia está establecida. Dice, mirando las formas de gobierno del mundo, es fácil ver cuatro formas de gobierno no escriturales. Dice, más conocidas que la iglesia puede copiar fácilmente. Entonces, las cuatro que vamos a ver son algunas que por lo regular permitimos que se introduzcan dentro de la iglesia. Ese pensamiento que habla ahí que según donde esté establecida la iglesia, pues estamos hablando aquí de Colombia. Entonces vamos a mirar, usted va a captar más o menos lo que es la forma de gobierno en lo que estamos en nuestro país. Y eso trata de influenciar o trata de entrar a la iglesia y realmente es equivocado, no es bíblico. El primero que nos dice es un gobierno comunista. Dice, el gobierno comunista es los ancianos, dice, gobiernan juntos, un grupo de ancianos. Está B, dice gobierno monárquico, dice gobierno por herencia o por dinastía. La palabra dinastía dice familia en cuyos integrantes se mantiene a lo largo de generaciones una misma profesión u ocupación, lo que nos habla de una herencia o una dinastía. Gobierno democrático dice la congregación o laicos gobiernan. Y el gobierno dictatorial, dice un solo hombre gobierna. Dice la iglesia está condenada a fracasar cuando uno de estos gobiernos carnales es introducido para gobernarla. Una iglesia que no tiene un gobierno teocrático, recuerden lo que hablamos la primera clase hablando de teocracia, que es Dios gobierna, dice fácilmente caerá en una de estas formas antibíblicas de gobierno. Dice, es muy común que los hombres sean influenciados por el gobierno del país donde viven, dice, y les cuesta mucho trabajo entender y aceptar el gobierno teocrático. Cuando los hombres viven en un gobierno democrático toda su vida, dice, deseará que este tipo de gobierno esté en la iglesia, procurará que se hagan votaciones para elegir líderes según el modelo del mundo. Esto es lo que traemos cuando llegamos a los pies del Señor. Cuando ya estamos dentro de la iglesia, traemos esa tendencia en medio del ambiente que hemos vivido y se quiere hacer de esa manera. Dice, Dios no ha decretado que el hombre pueda elegir y escoger sus propios líderes. Dice, buenos pastores siempre harán lo mejor para establecer el orden bíblico en la iglesia conforme la palabra de Dios. Entonces vamos a desarrollar, dice ahí que es un gobierno comunista. Dice, cuando este tipo de gobierno se halla en la iglesia, dice, un grupo absoluto de personas iguales gobiernan en una junta comunal o comité. Amén. Dice, esta clase de gobierno se ve en la iglesia cuando solamente la junta de la iglesia tiene el poder sobre la congregación. En este caso, el pastor no tiene ninguna autoridad. Dice, él es solamente un miembro de aquella junta y nada más. Dice, prácticamente eh, él está sin voz, está sin autoridad, sometido a las decisiones de la junta.
Eso es lo que pasa con un gobierno comunal, cuando una junta de ancianos es la que gobierna la iglesia, ¿no? Dice, esta forma de gobierno deja al pastor y al pueblo con muy poca voz y sujeta a un tipo de dictadura. Dice, una segunda forma de gobierno comunista es cuando un grupo de ministros o laicos juntamente gobiernan sobre la congregación. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de gobierno cuando es un gobierno comunista? Cuando es un grupo de ancianos o de ministros los que están gobernando la iglesia. Dice, este tipo de gobierno es divisible y se pueden notarse varias fragilidades. Bien se ha dicho que más de una cabeza gobernando es un fenómeno. Dice, cualquier gobierno por comité es lento en su accionar y pierde poder de motivación. Ahora, ¿por qué lento? Dice, el gobierno, el comité es lento en su accionar. Porque por lo regular es muy difícil poner de acuerdo a un grupo de personas. Siempre para una reunión, y creo que como pastores todos lo hemos vivido, siempre va a faltar un líder, va a faltar a alguien de un grupo. Entonces, cuando es ese grupo el que está gobernando, el que está dirigiendo la iglesia, mientras todos se ponen de acuerdo, mientras todos están en una reunión, entonces eso hace que sea lento su accionar. Y lógico, dice ahí, pierde el poder de motivación. Segundo punto, dice, el hombre como una criatura social responde fácilmente a un liderazgo individual. O sea, es fácil saber que alguien me está dando una orden. Es muy complicado cuando son varios los que dan esas órdenes. Eso se ha oído, se ha visto en algunos casos, aún en las mismas iglesias, y estamos aquí para aprender, para saber, pero lo hemos escuchado de situaciones que se dan. El pastor dice una cosa, la esposa del pastor dice otra, otro líder dice otra cosa. Entonces realmente se supondría que al que se debe obedecer, o lo más claro es que el pastor es el que se debe obedecer. Pero hay veces no hay ni siquiera una línea ¿qué digo yo?, de comunicación entre aquellas personas y pues eso causa la confusión, ¿no? Entonces es lo que está diciendo, la persona, un líder, siempre va a tener, y una de las cosas que yo enseño mucho aquí en la iglesia, es el aprender a respetar el liderazgo. Si yo he nombrado un líder, por ejemplo, un comité de jóvenes, está un líder, yo no paso por encima de ese liderazgo. Yo no voy a entrometerme en su servicio de jóvenes, yo no voy a colocar el predicador. Para eso hay un comité. En muchas reuniones que estamos, alguien del comité me habla y yo inmediatamente miro hacia el líder y le pregunto al líder. Y siempre le estoy diciendo a las personas, cualquier cosa, hablen con su líder y ese líder va a hablar conmigo en este caso. Entonces eso es muy importante, el aprender a respetar ese liderazgo que se ha nombrado, ¿no? ¿Por qué estamos diciendo eso? El hombre como criatura social responde fácilmente a un liderazgo. Si yo nombro comités y yo mismo decido lo que hay que hacer, yo mismo coloco los planes, yo mismo hago, o sea, ellos están ahí, pero simplemente puestos como con un cargo y ellos, bueno, esperemos a ver qué el pastor qué dice, qué nos dice que hagamos o dónde vamos. No, de eso no se trata. Esa no es la forma correcta de nombrar líderes y dejarlos sin función, sin autoridad. Punto 3 dice, resolver problemas se dificulta con un liderazgo múltiple. Y eso es una lógica. O sea, varios líderes para resolver una situación va a ser muy complicado. O sea, resolver problemas se dificulta con un liderazgo múltiple. Cuarto, dice, Dios ha ordenado hombres individuales para representarlo a Él, según lo encontramos en la Biblia. Más de un líder traerá indecisión y traerá caos. Entonces son desventajas de esta clase de gobierno. Mana Lady, gracias. Dice gobierno monárquico. Este gobierno monárquico dice, el gobierno monárquico no es común en los círculos pentecostales. Dios solamente tiene el derecho a seleccionar quienes lo representen en el liderazgo de la iglesia. La Biblia habla de sucesión
por línea de familia, de padres a hijos, de Abraham hasta Moisés. O sea, ya cuando llegamos a Moisés, Dios escogió a Moisés para representarlo ante el pueblo. Entonces, mire, está hablando de una sucesión desde Abraham, de familia, Abraham, Isaac, Jacob. O sea, está hablando de esta forma de liderazgo. Ya cuando llega Moisés, entonces ya este hombre es escogido por Dios para representarlo ante el pueblo. Dice Éxodo 7:1, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido por Dios, dice, para Faraón, y su hermano Aarón será tu profeta. Amén, tu hermano Aarón. Entonces ya esto está haciendo de esta manera. Luego dice Éxodo 4:16, y él, o sea, Aarón dice, hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Dice, es un ejemplo de gobierno teocrático. Dios escogió uno que él pudiera manejar para dar liderazgo a su pueblo. Moisés no fue sucedido por un líder de su familia, sino que su sucesor fue Josué. Dice, la familia de Moisés fue ignorada completamente por Dios. Moisés era de la tribu de Leví, Josué era de la tribu de Efraín. Se le encuentra en Éxodo 2:1, dice, un varón de la tribu de Leví, hablando de Moisés, dice, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y en número 13:8 dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y el verso 16 dice, a este Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Amén. Dice, durante los jueces, Dios escogió y colocó los que podían juzgar y librar al pueblo y defender su causa. Dios no consideró un gobierno familiar por dinastía. Esto no excluye, oiga bien, un gobierno a través de familia. O sea, no está diciendo que no se puede hacer, ¿no? Hay casos donde los hemos visto, hablando del ministerio, hemos visto casos donde padre ha fallecido y el hijo ha seguido en la iglesia y la iglesia ha aceptado, ¿no? Dice, pero ciertamente tiene que ser escogido y ordenado por Dios, si no, el caos será el resultado, ¿no? Entonces, en este caso, padre partido con el Señor, Dios llamó, en este caso, al hijo y fue establecido. Entonces, eso se puede hacer, no es descartable. Lo que no se debe hacer es que no, es mi hijo el que tiene que seguir y después mi nieto y después, no, esto es donde la Biblia está diciendo que ese gobierno por familia, por dinastía, no es bíblico, pero está diciendo claramente, no excluye un gobierno a través de familia, sí se puede dar. Samuel, dice el último de los jueces, nombró a sus hijos. Este es un ejemplo muy claro, muy contundente de lo que estamos hablando. Dice, nombró a sus hijos para sucederle como jueces, pero el oficio de juez fue instituido por Dios de forma temporal. Samuel intentó establecerlo por herencia y esto dio como resultado el principio de la caída del gobierno teocrático. Dice 1 Samuel 8:1-3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, ¿no? Pero ¿qué pasó? Dice, pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Dice, este fracaso de los hijos de Samuel llegó a ser una excusa a los hombres de Israel para tornarse del plan escogido por Dios a uno de su propia imaginación. Los israelitas pidieron un gobierno terrenal, un rey visible y ser como las demás naciones. Está en 1 Samuel 8:5, dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Amén. Dice, tal vez se oye hoy un grito semejante. Déjenos escoger nuestro pastor. Nosotros queremos votar como otras denominaciones. Dice, pero esta clase de gobierno nunca fue ni es parte del programa de Dios. Dice, la terrible locura de este error de Israel fue a Jehová su Dios. Primera de Samuel 8:6-7. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, darnos un rey que nos juzgue. Samuel oró a Jehová y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan
porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, mire, le pareció mal a Samuel, pero el error viene desde Samuel. El error fue dado por el mismo Samuel. Él constituyó a sus hijos por jueces cuando no tenían ese testimonio delante de la congregación. Entonces, son errores que se pueden cometer. Si Dios hubiese llamado a los hijos de Samuel para constituirlos como jueces, está bien. Hubiese seguido esa línea por parte de Dios. Pero no fue Dios, fue Samuel mismo, que ya al envejecer y la situación que está viviendo, ese gran profeta establece sus hijos sin mirar realmente todo lo que estaba pasando. La Biblia, usted lo ha leído, Primera Samuel, toda esta historia, que él sabía todo lo que estaba pasando, él sabía lo que sus hijos estaban haciendo y él no hacía nada. Y esto es algo supremamente delicado para nosotros como pastores y como padres. Nosotros como padres no podemos, si nosotros queremos y exigimos delante de la congregación, hablando de los que tenemos encargos, de los que tienen responsabilidades, les exigimos niveles de santidad, les exigimos niveles de conducta, les exigimos tantas cosas, pues realmente nos equivocamos cuando a nuestros hijos no le exigimos lo mismo. Y es lo mismo, hay que exigirle lo mismo que se le exige a la congregación, se le debe exigir a nuestros hijos. Es duro para nuestros hijos. Soy padre y sé lo duro que es para ellos, que hay veces, como suele decirse, ¿no? Nuestros hijos parece que viviesen en casa de cristal. La gente está pendiente de todo lo que hacen ellos, casi que se olvida de que ellos son seres humanos. Eso lo viven nuestros hijos. Eh, yo lo digo a manera de testimonio. Hace muchos años, en algún momento ya hablaba con mis hijos y yo les expresaba esto. Les decía, ustedes no escogieron nacer en un hogar cristiano, en un hogar de un pastor, pero yo soy el privilegiado de tenerlos por hijos y doy gracias a Dios por ustedes y son mi bendición, pero ya están en un hogar cristiano, están en un hogar que es de un pastor. Tenemos que tener un comportamiento diferente, tenemos que tener un testimonio. Entonces, hay veces es muy duro. Yo en tiempos anteriores, cuando enseñaba en el instituto, en el popular, eh, varias veces con hijos de pastores que estaban ahí, hijos de pastores, estudiando, preparándose para servir a Dios. Hablábamos de esto, de estas situaciones, de lo que viven. Muchos hijos de pastores viven frustrados por la persecución de la misma iglesia, por la murmuración, porque, como le digo, les exigen más de la cuenta. Es muy duro para ellos. Ellos aún viven lo que viven sus padres, el rechazo, las habladurías, todo esto lo están viviendo, lo están viendo ellos. Entonces yo les decía a ellos, ustedes vivieron esas experiencias, algunos de ellos decían, hubo momentos en que no queríamos nada con Dios, nada con la iglesia, nada de servicio a Dios. Entonces les decía, ¿y qué hacen ahora aquí en el instituto? Y ellos con lágrimas, hermano, con lágrimas en los ojos, ellos expresaban, Dios nos ha llamado, Dios ha tocado nuestro corazón. Y eso es lo más maravilloso, eso es lo más lindo que hay, que por encima de esas circunstancias, nuestros hijos, Dios toca sus vidas, Dios los llama al servicio. Y es lo único. Yo creo que la mayoría que están aquí escuchando lo que estoy hablando y son padres, tenemos que darle gracias a Dios porque Dios hace eso con nuestros hijos, nos los guarda, nos los protege y nos los llama al servicio. Entonces, todo esto es parte. Y Samuel es un ejemplo de esto, ¿no? No, yo no puedo, no lo practico de verdad, hermanos. Los diáconos son los que me ayudan a elegir liderazgo y ellos siempre están hablando, bueno, de mi esposa, de mis hijos aquí, que sirvan en esto, sirvan en otro. Ok, vamos a mirar, vamos a preguntar, pero yo no jamás estoy estableciendo a mi esposa, no, mi esposa es la líder de las damas, no, mi hijo es el líder, no, 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 no. No, uno como pastor no debe imponer su familia sobre la congregación, no es sabio, no es sabio hacerlo. Eh, Puede ser que mis hijos tienen el mejor testimonio, mi esposa tiene el mejor testimonio, pero no está bien que el pastor establezca, amén, su familia por encima de todo.
si los diáconos en este caso, lo digo título personal, ellos, bueno, pastor, coloquemos aquí, bueno, ok, vamos a mirar, vamos a preguntar. Y mi esposa siempre está funcionando en muchas áreas y yo no le impongo eso, es lo que ella quiere hacer, lo que se le pide que haga y lo quiere hacer y me gusta que haga lo que quiere hacer y no lo impuesto. Lo mismo han sido con mis hijos. Hoy en día solamente tengo una hija aquí, pero sirve, gracias a Dios, y eso es una tremenda bendición. Entonces, el error, repito, mire, el error fue de Samuel. A él no le gustó lo que el pueblo pidió, pero el comienzo del error fue de él de establecer a sus hijos sin testimonio, sin que la iglesia, lo digo así, o el pueblo sabían toda la conducta, la mala conducta de sus hijos, y él por encima de eso los estableció, y ahí fue el error más grande. Entonces Dios le está diciendo a Samuel, ¿usted por qué se desagrada? ¿Por qué se siente molesto? A usted no lo están rechazando. El Dios está diciendo, me están rechazando a mí. Dice, la consecuencia de este cambio de gobierno teocrático a monárquico fue la decadencia y la dispersión por todo el mundo. Dice, el método de gobierno teocrático de liderazgo no fue por voluntad de hombre ni por herencia, sino por la selección directa de la voluntad de Dios. Encontramos a Saúl, que fue el que fue elegido, amén, que fue prácticamente elegido por el pueblo, dice, y vemos, dice, una breve mirada al gobierno del rey Saúl, nos muestra, dice, la locura de rehusar un gobierno teocrático. De primera Samuel 13, el verso 9 al 14, quizás no está todo ahí, pero hay fragmentos del pasaje. Dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Entonces, cuando llega Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Mas ahora tu reino no será, perdón, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Él incursionó en una área que no le correspondía al ofrecer sacrificios. Usted conoce la historia bíblica cuando le fue dado la orden de ir a exterminar con todo lo de Amalek, que la Biblia dice ahí en primera de Samuel, que 15, 16 creo, eh, que él perdonó al rey Amalecita y perdonó lo del ganado. Y cuando llega Samuel y le pregunta, él automáticamente le echa la culpa al pueblo. Es que el pueblo, y realmente ahí hay una falta de carácter de un líder que no ha sido escogido por Dios, que siempre se va a escudar, siempre va a echarle la culpa a la iglesia. Y hermano, en el nombre de Jesús lo digo, cualquier situación que pase en una iglesia, uno como pastor no tiene que buscar a quién echarle la culpa. Usted debe echarse siempre la culpa. Es lo más sabio y es buscar la ayuda de Dios en lo que pase. Una persona se fue de la iglesia, una situación, bueno, ¿qué está pasando con la congregación? Debo ir a mis rodillas, debo preguntarme qué estoy haciendo mal, en qué me estoy equivocando, en qué dirección equivocada estoy tomando, qué pasos en falso estoy dando, pero no justificarnos, no es que la iglesia, es que tal líder, es que esto, no es sabio. Ahí se equivocó, usted lo sabe, Saúl, al echarle la culpa al pueblo y perdió todo. Dice, Israel tuvo un rey, un hombre escogido por ellos. Dice, pero su liderazgo les llevó a la derrota a mano de los filisteos y la caída de su rey, dice, quien cometió suicidio antes de enfrentar la realidad. Durante el periodo de la monarquía, dice, hubo reyes que guardaron la palabra de Dios. Dios usó estos hombres para cumplir su voluntad bajo un gobierno adverso. O sea, con todo y esto, hubieron reyes que siguieron la voz de Dios. Entonces dice, no todos los reyes fallaron, hubieron buenos reyes, pero el gobierno monárquico sí falló. O sea, esa forma de gobierno falló, aunque hubieron reyes que hicieron lo correcto y siguieron los mandamientos de Dios. Dice, una nación dispersa, una nación rechazada fue el resultado de la locura de Israel. Gobierno democrático, este es creo que el gobierno que más impera en la iglesia hoy en día. Dice, este es el gobierno de los últimos días.
Este tipo de gobierno, dice, controlará la iglesia nominal, dice, cuando el Señor Jesucristo regrese a levantar su pueblo. Dice, la plena descripción de esto lo vemos en el mensaje de la iglesia de la Odisea. La palabra la Odisea, dice ahí, literalmente quiere decir el pueblo manda, el pueblo gobierna, o sea, es una democracia. Y lo más lamentable en este mensaje de las iglesias es lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Dios está afuera. El mensaje a esta iglesia de la Odisea, Dios no está dentro de la iglesia, Dios está afuera porque está a la puerta y está llamando. O sea, esa clase de liderazgo está dejando por fuera a Dios. Amén. ¿Cuáles son las desventajas, dice ahí, de este gobierno democrático? Dice, el pastor tiene a la congregación como su jefe. Dos, dice, la congregación dice al pastor lo que debe hacer. Este espíritu insurrecto está predominando en las iglesias del nombre alrededor del mundo, donde la junta o la congregación o ambos tienen autoridad de contratar o echar al pastor. Pablo dice, habló de la iglesia democrática de los últimos días. Dice, iglesias establecidas explícitamente con el propósito de dejar al pueblo gobernar su propia asamblea. Dice, le dicen al pastor que enseñar, dice, las doctrinas que ellos desean escuchar. Esta práctica los lleva a ser mundanos y volverse atrás. Segunda Timoteo 4, versos 3 al 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán dice, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Isaías 30:10 dice, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Amén. Bajamos, hermana. Gracias. Cuarto, dice, roba el pastor de su autoridad dada por Dios. Dice, como pastor subordinado dado a la iglesia. Quinto, coloca a todos los hombres en igualdad, pero todos los hombres, escuche bien esto, no son iguales según como Dios los llama y los coloca unos sobre otros en el oficio para el que fue llamado a la iglesia. O sea, no hay acepción de personas para Dios. Todos los seres humanos somos iguales, pero cuando Dios llama a un hombre, Dios da esa diferencia. Amén. La Biblia dice en Efesios 4:11, hablando de los ministerios, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Dios establece esa diferencia. Dice, ¿cuánta autoridad puede tener un pastor? Es la pregunta que tenemos ahí. El método de Dios para gobernar a su pueblo fue establecido por medio de Moisés. Dice, él fue el modelo del Antiguo Testamento sobre autoridad pastoral y gobierno teocrático. Entonces, es la pregunta aquí. ¿Reconoció Dios a todos los hombres como iguales bajo el gobierno de Moisés? Para que ustedes lo vayan pensando. Dos, ¿pudo la congregación decirle a Moisés lo que tenía que hacer? Tres, dice, no hay duda que Moisés obraba bajo autoridad de Dios, pero ¿cuánta autoridad tenía realmente? ¿Mm? ¿Por qué paramos ahí? Yo quiero escuchar las opiniones. Aquí abajo hay dos ejemplos, quizás usted los ha leído en la cartilla. Paremos un momento. Podemos bajar, hermana, dice ahí. Vamos a hablar dice, esta pregunta es de mucha importancia. Muchas personas sienten que todos somos iguales y desafían el liderazgo diciendo, después de todo, hemos sido salvos y tenemos el Espíritu Santo igual que el pastor. O sea, la gente quiere colocarse a ese nivel, pero no, Dios hace la diferencia. Dice, dos acontecimientos en la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto dan respuesta en cuanto a la autoridad con que están investidos los líderes ungidos y nombrados por Dios. Primero tenemos a Coré, la rebelión de Coré. Dice, las palabras pronunciadas que leemos en Números 16 nos pueden sonar muy familiares. Números 16:3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos.
y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esa fue la palabra de Coré, ¿no? Esa fue la palabra de ellos. Bueno, Dios está en medio de nosotros, no necesitamos que usted se enseñoree en alguna palabra, en alguna manera, pero no, aunque Dios estaba en medio de todos ellos, Dios había establecido una autoridad y esa autoridad era Moisés. Recuerde la palabra y es poderoso esto, porque la palabra que dio Moisés, ahora lo que decía el hermano Juan, está mostrando esa autoridad, no está mostrando temor de ninguna manera, está mostrando esa autoridad. Y Moisés ahí está diciendo, está comprometiendo a Dios para el respaldo de lo que él iba a hacer. Y Moisés dijo, si estos hombres mueren, como mueren todos los seres humanos, Dios no está conmigo. Pero si Dios hace algo nuevo y la tierra se abre y descienden vivos, dice al Seol, ciertamente Dios me ha enviado. Entonces, mire esa palabra, ese compromiso tan grande, esa autoridad que está ejerciendo Moisés en ese momento. Ahora, la autoridad no es gritar desde una plataforma, la autoridad no es exigir que se me respete, no, la autoridad se gana por el ejemplo. La autoridad, hermano, se gana, Dios reviste esa autoridad y usted se la gana por ese testimonio, por el buen trato a la gente, por la sabiduría para hablar. Porque a veces pensamos que tengo que pararme en el púlpito a gritar y a exigir. No, no, no vamos a conseguir nada. La palabra, Dios ha revestido esa autoridad sobre nosotros, Dios va a respaldar su investidura, Dios lo colocó como pastor, Dios va a respaldar eso, porque Dios lo colocó ahí para eso. Amén. Dice, el resultado de esta rebelión contra líderes ungidos por Dios se encuentra en los versos 28 al 33. La tierra abrió su boca y tragó vivos a Coré y su familia y a todos los que se rebelaron con él. Fue claro el respaldo de Dios a sus líderes escogidos. El otro ejemplo dice es María y Aarón. ¿Te recuerda esto? La palabra, dice, las palabras en esta rebelión fueron expresadas por los hermanos de Moisés. Dice número 12:2, dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, dice, y lo oyó Jehová. Recuerde, hay otra expresión poderosa en este pasaje, creo que usted lo ha leído, que Dios mismo le habla, a María le habla, esto le dice el Señor, con ustedes voy a hablar por visión, pero con Moisés hablaré cara a cara. Mire esa diferencia tan grande que Dios está haciendo. Ustedes voy a hablarles por visiones, pero cuando hable con Moisés voy a hablar cara a cara. O sea, Dios respaldando esa autoridad. Y ahí está la consecuencia, dice, con consecuente juicio de la lepra cayó sobre María, probando el absoluto respaldo de Dios a su líder escogido. La lepra es definitivamente un tipo del pecado, dice en el Antiguo Testamento. Entonces, una persona tiene un espíritu carnal cuando no está sometido, cuando se queja por todo, cuando se revela contra todo, cuando está murmurando. Eso es un espíritu carnal, eso no es del Espíritu de Dios. No estoy diciendo que una persona, hermano, tiene que estar sometido al pastor y si el pastor le dice salte aquí, salta, si grite allá, grite, tírese. No, 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 no. Pero hermano, uno puede mirar el espíritu de la persona, sentir el espíritu de la persona cuando es simplemente un espíritu rebelde, un espíritu insujeto. Pero cuando la persona puede expresarse, la persona puede hablar, los líderes pueden hablar. Uno no tiene liderazgo para que digan 99.9% así a lo que usted está diciendo, no. Hay alguien que puede decir algo diferente, ayudar en conceptos, en opiniones. De eso se trata. Amén. Dice la palabra del salmista en el Salmo 105:15, suena muy duro, pero son muy apropiadas para el tema. ¿Qué dice? Dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Eso es lo que Dios encarga siempre a una congregación, tener cuidado. Dice, a pesar de estas advertencias bíblicas, las mismas palabras todavía se oyen de personas que consideran a sí mismos profetas espirituales en la iglesia. Dice, hay de aquellos que tratan de usurpar sentándose en la silla de Moisés. O sea, hermano, no es bíblico. Amén, no es bíblico. O sea, Dios ha establecido ese orden jerárquico, está establecido por Dios. Está la cabeza máxima de una congregación, lógico, Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es la cabeza. Y ahí para abajo está
el orden jerárquico, el orden bíblico, luego está el pastor, luego está, en este caso, los diáconos o junta, como se quiera llamarle, y ahí se desprenden los departamentos y después la congregación. Hay un orden bíblico para esto. No existe la figura, perdóneme hermano, no sé si alguno lo establece y les gusta establecerlo, pero tampoco es bíblico. Esa figura copastor, que no, yo tengo mi copastor, no es una figura bíblica, porque la palabra copastor significa igual pastor. Entonces, no creo que haya otra persona igual a usted como pastor en la iglesia. Usted puede tener buenos ayudantes, usted puede tener buenos líderes, usted puede tener gente con un tremendo ministerio, pero el pastor es el pastor. No hay figura como esa. El copastor, a algunos les gusta que el pastor de los jóvenes, amén, que el pastor, no. Hay un solo pastor establecido por Dios. Es él, no más. Repito, líderes. Alguien alguna vez hablaba y me decía, es que yo soy pastor. Entonces yo le hice una pregunta muy sencilla. ¿Y dónde están las ovejas? Para ser pastor necesito ovejas. Si no, lo que tengo es un fuerte ministerio. Puedo tener un fuerte ministerio sin ser pastor. Puedo tener un fuerte liderazgo sin ser pastor. En la congregación uno tiene tremendos predicadores, tremendos líderes. Repito, la investidura la tengo como pastor. Y no hay que tener temor. Algunos pastores opacan a líderes con tremendos ministerios por miedo. Y no tiene por qué tener miedo. La congregación siempre va a amar y va a respetar a su pastor. Puede ser que se levante otro a predicar y predique muy bien. Ahora, lo digo a título personal y siempre lo estoy expresando a la iglesia. Me gusta ser desafiado. Me gustan esos líderes que se levantan y predican con unción, con autoridad, porque eso me desafía a mí. Yo no voy a opacar un ministerio de esos porque eso es una bendición. Voy a darle ahora eh, también a manera de consejo administrativo. Hay cultos que son suyos, pastor, no de los líderes. La escuela dominical es del pastor, no de otro líder. Como pastor siempre tenemos que estar enseñando todo el tiempo. O sea, si usted tiene que salir, si usted está enfermo, está bien, pero si no, usted tiene que estar ahí. Ese es su deber. A eso fue llamado, a enseñar la palabra. Amén. Algunos pastores son muy buenos visitando, orando por enfermos, pero no ejerciendo su ministerio en la plataforma como se debe. Y es equivocado, porque cuando se nombra, la Biblia dice, cuando se nombran los diáconos, la Biblia lo dice muy claramente. De los apóstoles ahí dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración por servir a las mesas. El pastor no es el mandadero de la iglesia. El pastor no es el que va y saca citas médicas a los hermanos. El pastor no es el que va y hace favores. No. El pastor está para enseñar la palabra, para estar en oración y enseñar la palabra. Los diáconos están para otra clase de servicios en la iglesia. Como pastor puedo ayudar. Como pastor puedo hacer un favor o esto o lo otro. Pero el pastor no es el mandadero de la iglesia. Perdónenme en esa expresión, pero son cosas que nosotros debemos mejorar. Amén. Hay pastores que no se les escucha enseñar, no se les escucha predicar. Y ese es mi deber. Ese es mi deber. Domingo tras domingo debo estar enseñando la palabra. Si hay entre semana un culto doctrinal, debo estar enseñando. Amén. Si, repito, tiene buenos líderes, colóquenos de vez en cuando. Pero ellos tienen que saber, la escuela dominical es del pastor. Él está siempre enseñando. Salgo, tengo que hacer un viaje, tengo una invitación a otro lado, ok. Tengo mis líderes ahí para que enseñen, pero si no, estoy ahí, estoy enseñando. O sea, esto es el deber nuestro como pastor, hermano, es nuestro deber. Hablándolo administrativamente, hablando de una buena administración en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos precisamente el estar colocando a otros a enseñar, estamos permitiendo a otros a que comiencen a agarrar ventaja en cosas dentro de la iglesia. No, debemos estar ahí. Es un consejo. No tenga temor, párese, enseñe la palabra. Dios lo ha revestido de esa unción, Dios lo va a respaldar. Amén. Es lo que puedo decirles en el nombre de Jesús. Amén. Dice, Dios nunca quiso que sus ministros sean elegidos por votos o puestos por laicos,
y quitados por los mismos. Dios es el único que quita y pone reyes. Dios nunca pasa por alto las personas que se rebelan contra un ministro o una autoridad superior escogidos o intentan enseñorearse de ellos. ¿Amén? Hermano, Dios no deja, o sea, es algo que tenemos que tener en cuenta, que hay algunos que se levantan, se rebelan y piensan que tienen el respaldo de Dios. No, no, hermano, Dios nunca va a pasar por alto eso. Es algo de lo cual nosotros tenemos que tener cuidado. Si como pastor me revelo, voy a tener problemas. Si el creyente se revela, va a tener problemas. No con el pastor, con Dios, con Dios. Amén. Gente a veces gasta tiempo orando por cambios de pastor. Son oraciones que Dios no va a escuchar. El momento que es, Dios va a hacer lo que va a hacer, si es necesario hacerlo. Amén. Pero a veces gastamos oraciones en lo que no tenemos que gastar oraciones. Igual nosotros podemos orar por un creyente que es complicado y oramos, Señor, bueno, lléveselo, Señor, para otro lado. No, trabaje sobre la persona, gánese la voluntad de la persona. Hay veces las personas simplemente necesitan ser escuchadas y ser puestas en algo para, para utilizar esa mente, ese tiempo que tienen para rebeldizarse, más bien que lo utilicen para beneficio. Entonces, hay veces nosotros nos equivocamos en eso. Dice, todos los hombres son responsables de dar respeto a los líderes colocados sobre ellos. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, lo sabemos. En dos ocasiones él pudo haber dado muerte a Saúl. También conocemos estos ejemplos bíblicos, pero no lo hizo. ¿Cuál fue la palabra de David? Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Escuche esas tremendas palabras que las debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón todo el tiempo. Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido. Amén. Dice, aunque éste no estaba conduciéndose en su oficio de la manera correcta. Amén. Saúl no estaba correcto. Saúl estaba equivocado en lo que estaba haciendo. Es más, procuraba la vida de David. Procuraba matar a David. Pero ¿a quién le correspondía juzgar eso? ¿A David? No. ¿A otros? No. A Dios. Y es lo que David está diciendo. A veces nosotros pensamos, no, pero es que se está equivocado lo que está haciendo, pero no le corresponde a usted. Amén. Hermano, en el nombre de Jesús, yo siempre digo esto, en el nombre de Jesús, usted puede saber algo de alguien, usted puede saber algo de un líder, usted puede saber algo de un pastor, pero la pregunta es, ¿cuándo Dios lo autorizó a hablar de ese pastor o a hablar de ese líder? Cuando Dios le dijo, mira, por favor, comience a comentar esto, comience a hablar aquello. Nunca, hermano. Dios nunca nos ha autorizado a hablar de nadie. Si usted se da cuenta algo de alguien, ¿no será que Dios quiere que usted ore por ese alguien? ¿No será que Dios quiere que usted doble sus rodillas, intervenga ante el trono de la gracia? Pero creemos que eso nos está autorizando, no, hermano. Mire, David está siendo perseguido. David ya sabe que él va a ser el futuro rey. David ya sí fue ungido, pero aunque ya fue ungido como rey, él todavía no es el rey. Ya, todavía hay uno puesto allá. Y la palabra de David es esa. Dios me guarde de extender mi mano contra el ungido. Dice, él no estaba haciendo las cosas bien, pero no me corresponde a mí juzgar eso. Amén. Dice, esto no fue excusa para David tomar las cosas en sus manos. Dice, Pablo estableció bien la ley de Dios sobre esto, dice en Romanos 12:19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, dice, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es muy importante resaltar las palabras de David en las dos ocasiones que tuvo para levantarse contra Saúl, pero no lo hizo. El primer pasaje lo encontramos en 1 Samuel 24:6. Dice, dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Mire cómo lo llama, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Está huyendo, Saúl lo está persiguiendo, Saúl quiere quitarle la vida, pero mire la palabra, amén, dice Jehová me guarde de hacer algo contra mi Señor, el ungido de Jehová. Y el capítulo 26, verso 9, y David respondió a Abisai,
no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Hermano, qué tremendo es esto, qué tremenda enseñanza nos da en estos pasajes. Amén. Dice palabras de advertencia a todos los hombres en todos los tiempos. ¿Cómo puede justificarse el gobierno democrático? ¿Qué laico tiene autoridad escritural para mandar al ministro escogido por Dios? Amén. Y una palabra para nosotros. Amén. Siempre que Dios nos guarde. Yo recuerdo una tremenda anciana, ya fue diaconisa aquí en la iglesia, y, y, y ella hacía algo. Admiro eso y alguna vez conversaba con ella, me decía, cuando alguien llegaba a la casa de ella y llegaba a visitarle, en el momento que comenzaba, quería hablar de un líder, del pastor o de algo, automáticamente esa hermana le decía, qué pena, hermano o hermana, usted vino a esto, Dios le bendiga, que le vaya bien. En mi casa no se habla del pastor, no se habla de ningún líder. Cuando usted quiera venir aquí es bienvenida, tomarse un café, tomarse un chocolate, pero venga a edificarme, venga a animarme, venga, hablamos de la Biblia, pero nunca de ni el pastor, ni de ningún líder, ni de la esposa del pastor, de nadie. Hermanos, si cada creyente en la iglesia tuviera esa facultad de hacer esto, de mirar ese respeto tan profundo hacia un ministro, hacia un miembro de la iglesia. Pero lastimosamente, hermano, encontramos muchas veces, mucha gente alrededor de un café, alrededor de una visita, hablando del uno, hablando del otro. Hermano, olvidándonos que Dios ve estas cosas y que eso no honra a Dios en absoluto para nada. Entonces, son cosas que nosotros debemos aprender, aprender. Alguien una vez, una anciana se aproximaba hacia el alfolí a depositar sus diezmos. Alguien se le acercó y le dijo, hermana, no diezme. Pastor aquí no merece. Mírelo cómo vive. Y usted más bien necesita esa plata. La anciana sonrió, sacó sus diezmos, los depositó al alfolí. Y la contestación de esa anciana al hombre que le decía fue, lo único que he aprendido a través de mi vida cristiana es ser fiel a Dios. Son cosas, parecen sencillas, pero son testimonios grandes de las personas que saben honrar los ministerios, el pastor, los líderes, saben respetar los hermanos. Son cosas que debemos aprender nosotros, hermanos. Nunca es tarde para aprender, perdónenme la expresión. Nosotros debemos procurar siempre tener mucho cuidado. Nosotros tenemos hijos que nos escuchan. Hace muchos años el hermano Crossley nos enseñaba y nos decía algo. Él decía que estaba tratando un asunto de una pareja pastoral, una situación delicadísima, y la estaba tratando. Y hablaba de no comentar nuestros asuntos como pastores muchas veces a nuestra esposa. Y él decía, él no le comentaba nada. Y la esposa le decía, yo admiro a esa pareja pastoral, yo admiro cómo son, yo admiro cómo se tratan. Y él decía, está bien, me parece muy bueno que admire y vea como ejemplo a esa pareja. Él sabía lo que estaba viviendo esa pareja, pero él en ese momento dijo, no, si usted supiera todo lo que están haciendo, si usted supiera cómo son, no, lo que es la sabiduría, lo que es el entendimiento de las cosas. Amén. Nosotros hay veces permitimos que nuestros hijos tomen más testimonio de personas, porque conversamos delante de ellos, porque hablamos los problemas delante de ellos. Entonces ya nuestros hijos ven y se hacen una mala idea, una mala imagen de las personas. Nos equivocamos en eso. Amén. Entonces, más bien tener en cuenta esta palabra de David, que es un ejemplo para todos nosotros. Amén. Vamos a terminar, pues, hermana, bajar un poquito entonces. Dice, ¿qué hace o cómo opera una iglesia de gobierno democrático? Así opera. Dice, no teniendo fundamento escritural, no hay leyes en la Biblia, pero el sistema prevaleciente con algunas modificaciones es, hablando del gobierno democrático. La membresía vota por todo el gobierno de la iglesia, que no es correcto. Los miembros eligen la junta de la iglesia y la mayor parte de oficiales, incluyendo los maestros de escuela dominical. Tercero, la membresía vota para elegir al pastor o desecharlo, ya sea como grupo
o a través de una junta elegida. Cuarto, la junta elegida tiene poder sobre el pastor. Si no hay una ley escrita, ella tiene el poder de echarlo en virtud de su poder para elegirlo. Dice quinto, la junta maneja el presupuesto de la iglesia y también conduce los negocios con el derecho de hacerlo todo, dice, sobre el pastor si es necesario. Amén. ¿Por qué es escrituralmente equivocado un gobierno democrático en la iglesia? Es equivocado, ¿por qué? Primero, este tipo de gobierno roba al pastor de su autoridad espiritual. El pastor no es llamado a predicar solamente, también es llamado a supervisar. Dice el apóstol Pablo, dice, nombró ancianos, pastores bajo la inspiración del Espíritu Santo y les amonestó así. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. El pastor de una iglesia democrática tiene que estar muy sujeto si quiere permanecer en su oficio de pastor. Si él es fuerte y ejecuta la disciplina de la iglesia y la santidad, es seguro que la iglesia lo destituirá. El pastor es un asalariado. Cuando estamos en esta clase de gobierno, se convierte solo en un asalariado. Él vive y va por mandato del pueblo. Por causa de esto, el pueblo no tendrá realmente un pastor sobre ellos. Jesús dio un cuadro de un verdadero pastor y también del que es solamente un asalariado. Juan 10:11 al 13 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado dice, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El pastor no predica con autoridad de Dios. Esto sucede porque él no puede tomar su correcta posición como pastor bajo Dios y líder de la iglesia. Este hombre tiene la congregación como su jefe en lugar del Señor de la gloria. Pablo dijo en Hechos 20:27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. El pastor, por sistema democrático, no durará mucho si sigue esta clase de gobierno. Una iglesia de gobierno democrático puede ser débil en su mensaje y en la santidad. Después de todo, el pastor es solo un asalariado que en cualquier momento puede perder su trabajo. Pablo delineó la obra del verdadero ministro. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, según Tito 2:15. Un pastor bajo gobierno democrático no podrá cumplir esas palabras. ¿Qué condiciones, dice, se desarrollan en una iglesia democrática por causa de la votación? Esto es para que lo tengamos en cuenta. Dice, crea un espíritu político dentro de la iglesia. Eso sí que se ve, lamentablemente. Algunos tratarán de poner a su candidato favorito en un oficio en la iglesia. Crea ese espíritu, ¿no? Las votaciones crean una condición carnal dentro de la iglesia. Tercero, causa disensión y disgusto, ¿no? Muchas veces quienes dejan el liderazgo guardan malos sentimientos hacia la iglesia y hacia los que votaron sobre ellos. Cuarto, no conocen cualidades de quienes son elegidos. Pueden elegir en el liderazgo a personas con faltas y pecados, con mentes carnales, cuyos corazones y vidas muestran que aún están en la iglesia, pero ya viven apartados. Amén. Gobierno democrático no tiene lugar o fundamento escritural a pesar de la forma en que algunas iglesias lo practican. Ok, cerramos con gobierno dictatorial. Tenemos unos minutos, vamos a terminar. Dice, esta forma de gobierno es una equivocación, gobierno dictatorial, si se toma como el plan de Dios para su iglesia. Los dictadores son a veces amados por una congregación que confunde dictadura con autoridad espiritual. 1 Pedro 5:3-4 dice, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay quienes confunden dictadura con teocracia, pero hay una diferencia entre un dictador que siente que él es la cabeza de autoridad sobre la iglesia en todo lo que hace y un pastor bajo Dios, quien siente su responsabilidad hacia Dios y hacia los hombres. Amén. ¿Cuáles son las desventajas de un gobierno dictatorial?
El pastor siente que no tiene responsabilidad a una autoridad más alta que él. Muestra reverencia y obediencia a la autoridad solo cuando le conviene. No se sujeta a la autoridad cuando la decisión es adversa a sus pensamientos, pero espera que los santos de la congregación se lo obedezcan. ¿Cómo puede un hombre que no se somete a un líder terrenal someterse al liderazgo de un Dios invisible? La respuesta es sencilla. Él está fuera de la armonía y relación con Dios. Primera Pedro 5:2-3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor promueve su propio ego. Muchas veces le gusta mostrar su autoridad sobre el pueblo ordenando sus caprichos. Termina edificando la grey alrededor de él y no sobre el verdadero pastor, el Señor Jesucristo. El pastor toma el lugar del príncipe de los pastores. El pastor olvida que el Señor Jesús fue quien compró la iglesia con su sangre. Efesios 5:25, Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 5:23, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El pastor manipula la grey en vez de guiarla. El verdadero pastor guía su grey y va delante de lo que pide a ellos hacer. El dictador manda a su grey sacrificar, pero él no lo hace. Lucas 9:23-24. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que la pierda o pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Quinto, el pastor falla en alimentar la grey. El hombre espiritual como carnal necesitan una dieta balanceada. Un pastor tiene que ser guiado por el príncipe de los pastores, Señor Jesucristo, no por su ego ni sus caprichos. Pablo enfatizó el hecho de que él no predicó cualquier mensaje, sino el consejo de Dios. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El pastor no puede alimentar apropiadamente una congregación si él mismo no está completamente controlado por el Espíritu del Señor. Él es responsable sobre lo que debe predicar, inspirado por el Espíritu Santo. Una iglesia donde el pastor trata de ser la cabeza hará que sea un fenómeno, porque tendrá dos cabezas, pero Jesús es la verdadera cabeza de la iglesia. Un gobierno de fuerza no edifica, destruye y divide. Dice segunda Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Ezequiel dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha hecho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Es la pregunta del Señor. Ok, creo que no hay más trabajo, hermana, terminamos. Ok, bueno, vamos a cerrar con dos o tres palabras. Tenemos unos minuticos, 5 minuticos antes de terminar. Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude con esto, de también caer en dictadura, también caer en dictadura, porque fácilmente podemos caer en ese estilo de gobierno casi sin darnos cuenta. O sea, comenzamos a hacer cosas dentro de la congregación, enseñoreándonos, amén, y podemos caer en eso. Son cosas fundamentales siempre, hermanos, siempre. La dirección del Espíritu de Dios. Eso es absolutamente necesario. Todos necesitamos, cada día necesitamos la influencia del Espíritu de Dios para lo que hacemos. Entonces, esas 4 clases de gobierno no deben estar en la iglesia, ni el comunista, ni el monárquico, ni el democrático, y mucho menos este dictatorial. O sea, debe imperar siempre el gobierno teocrático. Dios gobierna, Dios manda, estamos sujetos a Él, estamos direccionados por Él. Que eso nunca lo olvidemos. Dios sigue siendo la cabeza de la iglesia y debemos estar siempre sometidos a su espíritu. Listo, mis amados, no sé si alguien quiere decir algo o estamos terminando esta lección 2.